estamos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a este nuevo video. Hoy quiero hablarles acerca del entrenamiento y de qué manera podemos enfatizar a nuestro cuádriceps. Hay muchas dudas, muchos errores obviamente a la hora de entrenar. Uno comete errores en esto del entrenamiento, constantemente necesita un aprendizaje o una actualización en cuanto a saber cómo ejecutar un movimiento o cómo contraer ese músculo. En este caso la idea es poder ayudarlos a mejorar su entrenamiento para el músculo objetivo que es cuádriceps. Yo muchas veces voy a contarles esto algo rápido, no quiero aburrirlos con mi pequeña historia, pero bueno, cuando comencé a entrenar, obviamente en una preparación para culturismo, lo que necesitaba como desarrollo era mejorar mis cuádriceps. No tenía un gran desarrollo de mis piernas, tenía una frecuencia 2 de entrenamiento, hacía miércoles y sábado entrenamiento de cuádriceps, o sea, trabajaba cuádriceps y femoral, pero mi error principal era saber enfatizar, no saber sesgar mucho más al cuádriceps, y lo que hacía era flexionar mucho mi cadera, inclinar mi tronco hacia adelante y de esa manera trabajar lo que era el glúteo. Recuerdo que en un viaje de estudio, cuando estuve en una capacitación en Brasil, un entrenador muy reconocido, lo voy a nombrar a Fernando Noronha Maradona, él me explicaba esto de que en el movimiento que yo realizaba, por ejemplo, en una sentadilla, estaba enfatizando mucho más a mi glúteo que a mi cuádriceps. Y esto se debía al grado de flexión. En el momento no comprendía mucho, más allá de que uno siempre está en constante conocimiento, está estudiando, leyendo y demás, no lo podía comprender si no me lo explicaba él de cierta manera. Uno a veces se inunda de información, pero no le llega o no es el momento. Y en ese caso fue el momento donde él me hizo ese clic en mi cabeza y empecé a modificar mi entrenamiento con selección de ejercicios, ¿sí? Que a mí me beneficiara en cuanto al entrenamiento del cuádriceps, ¿sí? Uno siempre tiene que evaluar esto, que cuando vamos a realizar un ejercicio, si viene una persona y te dice que tenés que hacer una sentadilla profunda porque a él le funcionó, hay que evaluar a esa persona y evaluarte vos, porque no es lo mismo una persona que tiene un fémur largo que una persona que tiene fémur corto y torso largo, ¿sí? Entonces, siempre va a dificultar, va a cambiar. Las personas que tienen el fémur corto son los que, entre comillas, realizan una sentadilla perfecta, o los que pueden descender y flexionar al máximo la rodilla, al máximo la cadera, y pueden obtener una sentadilla profunda que la mayoría dice, pegar la cola al tobillo, que de esa manera es la única forma que desarrolle el cuádriceps. Entonces, ¿qué hacía yo en ese momento? Hacía eso, copiaba o trataba de implementar, pero jamás pude lograr hacer una sentadilla profunda. Y no es que tenés que hacerlo profunda, tenés que hacer una sentadilla que se adecue para vos a tu estructura. Entonces, de esto es lo que quiero hablarles acerca del entrenamiento y cómo sesgar. Obviamente que cuando entrenamos cuádriceps o cuando entrenamos en una sentadilla, una prensa, las diferentes variantes de sentadilla, nunca vamos a aislar por completo al cuádriceps, ¿sí? Esto tengan cuidado, porque no es que vas a aislarlo por completo, a no ser que lo hagas en un sillón de cuádriceps, que ahí sí vas a poder enfatizar mucho más el cuádriceps y aislarlo del glúteo, por ejemplo, o de los aductores. Pero no es que va a ser 100% cuádriceps cuando entrenemos en una sentadilla, prensa, hack, lo que sea. Cuando haces el movimiento, otros músculos van de manera sinérgica, y esto hace que un poco se entrene el glúteo, un poco se entrene el aductor y así. Vamos al punto, y no quiero aburrirlos. Vamos al entrenamiento del cuádriceps y qué manera puedo sesgar, qué selección de ejercicios puedo obtener para mejorar mi cuádriceps. El ejercicio número 1 que les voy a indicar y recomendar obviamente, es la extensión de piernas, ¿sí? La extensión de piernas en el sillón de cuádriceps, en donde lo que hacemos es flexionar nuestra rodilla y extenderla, ¿sí? Enfatizar, digamos, a sobrecargar el punto de máxima extensión, digamos, donde hay más sobrecarga para el músculo cuádriceps es cuando estamos arriba, en la fase concéntrica. Entonces, si es el punto de mayor sobrecarga, ¿qué debo hacer ahí? Lo que voy a hacer es sostener de 1 a 3 segundos, inclusive 5 segundos de isométrica, ¿sí? La isometría o trabajar con isométricos lo que hace es que tu músculo se fortalezca en una gama de movimiento, en un rango de movimiento que no es habitual.
Lo habitual es que nosotros sobrecarguemos al músculo en un rango medio, sentadilla, prensa, incluso hack, estocadas y demás, en donde siempre trabajamos la sobrecarga mayor cuando se estira por completo y cuando en un rango medio, ¿sí? Pero no en el acortamiento de las fibras musculares. El músculo lo que hace es estirarse y acortarse, entonces lo que vas a hacer es acortar, tratar de juntar esas fibras, inserción origen, para fortalecerlas. Y el sillón de cuádriceps es el ideal. El ejercicio prensa, voy a hablar de este ejercicio en particular porque yo muchas veces, si ustedes me siguen en mis redes sociales, he hablado de que la prensa sesgaba mucho más al glúteo que al cuádriceps. Digamos, sesgar, como dije al principio, no es que lo vas a aislar por completo y vas a hacer glúteos. En la prensa no vas a trabajar glúteos, vas a trabajar cuádriceps, aductor, ¿sí? No es que vas a trabajar solamente el glúteo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajamos en un rango medio, digamos, un rango parcial, la prensa lo que tiene es que no tenemos gran rango de movimiento, gran rango activo, ¿sí? Porque si nos levantamos la cadera y hacemos una flexión de rodilla y cadera y nuestra cola se mueve, bueno, es un rango completo, entre comillas, pero ahí lo que hacemos de ineficiente es mover mucha nuestra cadera. Nuestra cadera tiene que estar estable. Para que un músculo se contraiga más fuerte tiene que estar estable. Obviamente hay excepciones y se pueden evaluar dependiendo de cada estructura, pero el hecho de que trabajes en una prensa con un rango limitado ya no lo hace tan eficiente para la flexión de rodilla, ¿sí? Muy pocos pueden bajar en una prensa, colocar los pies abajo y que se flexione al máximo, digamos, el grado de flexión de rodilla sea el primero, porque lo primero que vas a hacer en la prensa es flexionar tu cadera y luego la rodilla. En cambio, es muy distinto cuando hacemos, por ejemplo, una sentadilla hack en donde vamos a bajar y ya la rodilla empieza a irse hacia adelante por la posición que nos permite ir con nuestra rodilla hacia adelante y flexionar. O en el caso de utilizar unas pequeñas rampas, y esto hace que podamos mover mucho más la rodilla y flexionarla al máximo. En el caso de la prensa es distinto, y es por eso que yo nombro el hecho de que se puede sesgar mucho más el glúteo y no tanto el cuádriceps. Pero no es que no vas a entrenar tus cuádriceps. Cuidado con esto porque lo remarco, porque si no después me dicen, no, pero ¿qué está diciendo? La prensa no es para glúteos, es para cuádriceps, yo siento los cuádriceps, yo siento... Sí, es obvio, vas a flexionar un poco, va a haber un gran trabajo. Si hacen 20 repeticiones, mucho más vas a sesgar el cuádriceps. Si pasaste del sillón de cuádriceps a la prensa, obviamente vas a sentir luego tu entrenamiento sobre cuádriceps. Yo lo considero más grado de flexión de cadera, entonces lo utilizaría más si quiero entrenar la parte posterior, si quiero entrenar glúteos en el máximo estiramiento. Obviamente, si yo quiero sesgar mi cuádriceps prensa 45, estamos hablando de la prensa 45, coloco los pies más abajo, ¿sí? Y trato de flexionar al máximo mi rodilla. Si mi movilidad del tobillo, ¿sí? Si el talón se levanta, porque tengo poca flexión en el tobillo, no me permite bajar más y se me levanta, bueno, puedo levantar los pies, puedo dejar la punta de los pies, esto no es algo malo, pero nos va a limitar en cuanto a carga, ¿sí? No voy a poder utilizar mucha carga, es muy peligroso hacer esto con mucha carga, ¿sí? En el caso que quieras sesgar al cuádriceps, más allá de la movilidad del tobillo, colocar los pies abajo y flexionar lo que puedas. De esa manera vas a enfatizar el cuádriceps. Obviamente siempre va a ser más flexión de cadera que cuádriceps, y por eso es que nombraba lo anterior de glúteos. Pero no es que lo descarte, no tenés que descartar algún ejercicio porque lo diga yo ni porque lo diga cualquiera, siempre trata de evaluarlo. Pero bien, en fin, en conclusión, la prensa no utilizaría tanto para cuádriceps. Si quiero utilizar para cuádriceps, coloco los pies más abajo. El tercer ejercicio que quiero nombrarte ayer fue el trabajo de estocadas o de sentadilla dividida, en donde lo que hice en el gimnasio no había rampas. Si tenés una rampa, podés utilizar una rampa y de esta manera levantar el talón, y esto te permite flexionar, aumentar el rango de movimiento de la rodilla. No es que modifica la movilidad del tobillo, sino que aumenta el rango de flexión de rodilla. No teníamos rampa en el gimnasio, no quise colocar un disco porque a veces los discos te dejan el tobillo en una posición inestable, y lo que hice fue colocar un step. Los steps, no demasiada altura, un step bajo, y de esa manera me inclinaba hacia adelante, flexionaba mi cadera, obviamente, también sesgaba mi glúteo, pero podía flexionar al máximo mi rodilla.
que tratar de hacer en este movimiento es que tu isquio, ¿sí?, el femoral, se pegue al gemelo. Cuando se pega al gemelo hay una máxima flexión, ¿sí? Tratar de lograr eso. Máxima flexión de rodilla y luego extiendo, voy hacia atrás, no hacia arriba solamente. Flexiono y trato de bloquear las rodillas. Este es un gran ejercicio para llegar al cuádriceps. Es muy intenso también este ejercicio porque lo que hacemos es unilateral, es muy diferente al entrenamiento de una sentadilla, ¿sí?, tradicional. Cuando hacemos el trabajo unilateral, siempre lo que es unilateral es mucho más intenso que lo tradicional. Bueno, bien, esto quería hablarles acerca del entrenamiento de cuádriceps. Estos ejercicios les nombré, obviamente existen mucho más y voy a hacerlo en el próximo video. Estén atentos a el segundo video sobre el entrenamiento de cuádriceps. Siempre me olvido decir y cerrar el final. Suscríbanse, por favor.